Hola, buenos días a todos, que Dios los bendiga. Gracias por conectarse con esa serie que tenemos sobre la comunión con Cristo. Esta es la segunda parte. Y bueno, será más o menos, yo creo, como le dije la primera vez, entre 5 o 6 partes sobre la comunión con Cristo y la importancia de estar en comunión con Él. Y esta es la segunda parte. Por algunos espero que hayan visto la primera parte. Vamos a hacer un resumen muy rápido, pero le aconsejo, si no ha visto la primera parte, vea la primera parte primero, que le va a explicar lo que es estar en comunión con Cristo, cuál es la importancia y por qué Dios nos manda a estar en comunión con Él. Es tan importante. Es un versículo que me pegó tan fuerte cuando comprendí lo que es estar en comunión con Cristo, que realmente necesito hacer esta serie para que todos comprendan lo que es. Y ahora la segunda parte vamos a ver cómo empezar la comunión con Él, cómo uno empieza, porque ahora la primera parte nos enseñó lo que es estar en comunión con Él, pero ahora hay que saber, okay, cómo voy a empezar a estar en comunión con Él. Por ahora conocemos lo que es la significación, pero queremos saber cómo hacerlo. Y usted va a ver que es muy simple, no es complicado, pero antes de empezar la segunda parte, les invito a abonarse en mi página de YouTube. Ahora en este momento hay muchos mensajes en francés, pero progresivamente va a haber cada vez más mensajes en español. Y esta serie que va a durar, como te dije, 5 o 6 partes sobre la comunión con Cristo, y obvio van a haber otros que van a venir más tarde, así que si uno se abona a cada vez que hay un nuevo video, usted recibe un mensaje para que lo pueda ir a ver. ¿Y por qué lo hago en muchas partes? Porque no creo que el video sea más largo de 20-30 minutos, así lo puede ver hasta el final, muy importante. Y bueno, páselo también a la familia, a la gente que uno conoce. No buscamos ninguna, no es cuestión de buscar fama o buscar cualquier cosa. No queremos enseñar al pueblo de Dios la verdad, que es lo que está en la palabra de Dios, y es muy importante conocer la verdad, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Yo soy, obvio, pastor Ariel, pero soy un mensajero, no viene de mi inteligencia. Todo lo que uno enseña acá, todo viene de la palabra de Dios. Así que bueno, esta es la segunda parte, pero para empezar, antes de la segunda parte vamos a empezar a hacer un resumen rápido de la primera parte, que nos enseñaba 1 Corintios, primer capítulo, versículo 9, que nos dice que fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aprendimos en la primera parte que Dios realmente nos llama a una cosa muy importante, estar en comunión con Cristo. Y eso es lo que vimos, que sí nos llama a ir a la iglesia, estar entre hermanos, continuar a soportarse uno al otro, a ayudarse, evidentemente todos los comandamientos que Dios nos dio, pero lo más importante, antes de hacer todo el resto, es de asegurarnos de estar en comunión con Cristo. Y aprendimos en la primera parte que la comunión con Cristo es alguien que está en perfecto acuerdo con ideas y de sentimientos con alguien. Ahora evidentemente hablamos de Cristo, pero estar en perfecto acuerdo con las ideas y los sentimientos de Cristo. Y eso Dios nos llama a llegar a ese nivel. Dios nos llama a llegar a ese nivel. ¿Y cómo uno puede llegar a ese nivel? Claro, ir a la iglesia, rezar, a orar, rezar o como quieran llamarlo, ayunar, estar en reuniones, estudios bíblicos, son todas cosas lindas que nos va a ayudar a llegar a ese nivel. Pero si no tenemos esa comunión con Cristo, y que lo vamos a ver a ver cómo llegan en comunión con Cristo, hay muchos cambios que no van a llegar a nuestra vida, hay mucha fruta que no se va a ver en nuestra vida, y por eso es que vemos mucha gente ir a las iglesias. Y son gente que sí hubo un cambio al principio, pero usted se ve que los cambios no vienen después, como si esa fruta no viene. Y hay mucha gente que retroceden, que todavía es peor. ¿Por qué? Porque no encuentran esa comunión con Cristo que está escrito en la palabra. Y por eso es que esta serie va a ser muy importante de escucharlo, de analizarlo y de poner, ¿cómo podría decir? Pasar a la otra gente también. Así que perfecto acuerdo de idea y sentimiento con Cristo
que la manera que uno va a pensar, la manera que uno va a sentir, ya no va a ser tus sentimientos, tus ideas, van a ser los sentimientos y las ideas de Cristo. Y eso es alguien que está en comunión con Él. Ahora, esa es la primera parte que vimos, lo hice un resumen muy rápido, como le dije, tiene que ver la primera parte muy importante que está ahí en mi página, ya está disponible. La segunda parte es cómo empezar esa comunión con Él. Y vamos a ver dos partes de la palabra de Dios, pero obvio que hay mucho más ejemplos que eso. Cuando uno analiza el Evangelio, hay mucho más ejemplos que eso. Pero para mí eso es lo importante para realmente cómo uno puede comenzar como cristiano, si podríamos decir, un creyente en Dios, un creyente en Jesús, cómo uno puede empezar realmente una comunión con Cristo. Vamos a ir primero a Gálatas, el segundo capítulo, y vamos a ir al versículo 20. Así que bueno, a veces discúlpeme que puedo hacer unos errores en español con los nombres de los libros, de las páginas y todo eso. Bueno, trato de seguir practicándome en español y bueno, a veces pasa que usted se da cuenta que voy a hacer unos pequeños errores, pero lo más importante es escuchen bien y digan la palabra con usted, así que la pueden leer conmigo. Y si tienen que poner pausa el video para buscar la Biblia, buscar los versículos que les estoy nombrando, muy importante. O si no tienen la Biblia con usted en este momento, agarre nota para que después ustedes puedan ver en la palabra de Dios lo que está escrito. Entonces Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el versículo 20, pero yo creo que nos concentramos en la primera frase. Miren lo que dice. Dice, con Cristo he sido crucificado. Obvio que físicamente no hay ninguno de nosotros que le hace falta irnos a crucificarnos físicamente como Cristo lo hizo. Es realmente espiritualmente. Ser crucificado con Cristo quiere decir que estás eliminando el antiguo tú. El antiguo como eras antes es alguien que crucifica. Es decir, que todo lo que hemos vivido antes se terminó. ¿Ah? Pones todo eso al lado. Es como si espiritualmente matás el antiguo vos. Ese crucificar, como Cristo fue crucificado, vos también tenés que crucificar, pero el espiritual, no es irte ahora y hacerte crucificar. Hay mucha gente que por Pascua festejan y se van a crucificar todos los años realmente, se me hacen hueco en las manos y en los pies. No es eso lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, estás crucificado con Cristo, y dice espiritualmente tenés que eliminar el antiguo vos. Y mira lo que dice, después dice, y ya no soy yo el que vive, pero que Cristo vive en mí, que decir que ya no sos vos que vive, obvio que sos siempre vos que vive en ese cuerpo, pero ya no va a ser más vos que va a tomar todas las decisiones como lo hacíamos antes. Ahora es Cristo que va a vivir en nosotros, es decir, que es Cristo que va a nos dirigir, es Cristo que nos va a tomar decisiones, que nos va a dirigir, y eso no es algo que es fácil. No es algo que es fácil porque cuando Cristo te dirige, realmente no son tus decisiones y generalmente no va a ser lo que hubieras hecho normalmente. Pero vos tenés que dejarle todo el lugar a Jesús. ¿Y cómo alguien le puede dejar todo el lugar a Jesús? Eso es lo que vamos a ver después, ahora en esta segunda parte. Pero primero quiero que se concentren en la primera frase. Ya no sos más vos que vive. Me dice, es Cristo que va a vivir en mí. Pero para eso tenés que crucificar el antiguo vos. Es como si Ariel quiere que Cristo viva en él, tiene que el antiguo Ariel desaparecer. El antiguo Ariel tiene que irse, irse todas las antiguas cosas que hacíamos, los antiguos pecados, las antiguas maneras que uno pensaba, las antiguas decisiones que hubiéramos tomado antes, todo eso tiene que crucificarlo. Por eso dice, ¿cómo empezar la comunión con Cristo? La primera cosa que tiene que hacer un cristiano es estar consciente de esa frase. Primero tenés que preguntarte, ¿realmente crucifiqué mi antiguo yo? Realmente el antiguo yo tiene que estar completamente chao de mi vida y dejarle todo lugar a Cristo. Es decir, ahora es Cristo que toma el lugar en mí. Que decir que tengo que dejarle no una mitad de la parte, un cuarto, un tercio, no. Tenés que dejarle todo el lugar. Esa es una decisión. No es solamente una acción,
pero es una decisión que tenemos que tomar, decir, ahora ya no soy yo que vivo, va a ser Cristo que va a vivir en mí, y es darle completamente confianza a Cristo. Es como si estoy manejando y estoy con algo, ahora completamente agarro a la persona, yo no manejo más, ahora manejas vos. Pero yo no puedo estar al lado criticando al que maneja. Tengo que dejarlo manejar solo porque le doy confianza, le doy el volante, le doy mi auto y yo estoy acá al lado para descansar. Y si él, para mí tengo que doblar a la derecha, pero él ve que a la izquierda es mejor, tengo que dejarle, le di confianza, le di el volante. Esa es una decisión, cada uno de hacer eso. Eso es algo que no es fácil, pero realmente entregar tu vida a Jesús es eso. Realmente sacar las manos del volante y darle el volante a Cristo. Y para que eso se produzca, tienes que realmente crucificar tu antiguo voz. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo llegar a ese nivel. Porque estar en comunión con Cristo, primero tiene que pasar esa situación. Dejarle completamente el volante a Jesús. ¿Cómo llegar a eso? Ahora lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer del primer versículo al quinto. Obvio que Juan capítulo 15, les sugiero de ir meditar todo ese capítulo, es un capítulo hermoso que Jesús nos enseña ahí. Pero ahora vamos a leer las 5 primeros versículos nomás. Juan 15, vamos a leer de 1 a 5 y van a ver que ahí está realmente cómo uno empezar una comunión con Cristo, cómo llegar a dar el volante a Cristo de su vida, que no es algo que es fácil y lo tenemos que hacer con fe y hacerle confianza que Él tiene que agarrar todo el lugar. Y dice, por eso dice, no soy más que yo que vivo, es Cristo que va a vivir en mí, que sí, tienes que dejarle todo el lugar en tu vida. Pero cómo llegar a ese nivel, porque es tan importante para esta comunión con Él, porque no se olvide, comunión es perfecto acuerdo de idea y sentimiento con Jesús. Y hay que llegar a ese nivel ahí. Usted lo va a ver en la parte 3, lo vamos a ver. ¿Cuál es el resultado de esta comunión con Él? Lo vamos a ver en la próxima parte, que ya va a estar disponible pronto, o ya está disponible porque lo está viendo más tarde el video. Es muy importante. Hoy día hay que comprender cómo empezar la comunión con Cristo. Muy importante. Ahora, Juan 15, primer versículo al quinto dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Vamos a leerlo completo y después lo vamos a decorticar un poquito más. Dice, todo sarmiento que a mí no da fruto, lo quita. Y todo lo que da fruto, lo poda para que des más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora es muy importante, escuche eso. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es la misma cosa, que dice que no puede traer fruta si no permanece en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y eso evidentemente sigue la historia, pero tienen que comprender, lo vamos a dar una imagen, para que comprendan que la vid, y después habla que nosotros somos el sarmiento. Démosle el ejemplo, un árbol con un árbol que porta fruta. Uno tiene que estar enchufado al árbol, que decir que para que pueda ¿cómo podría decir? Busco la palabra, el sarmiento que está atado al árbol. El sarmiento es donde están las hojas, donde sale, como decimos, un pomero, sale la manzana, el manzanero. Para que la manzana salga, el sarmiento tiene que estar pegado siempre al vid, o podríamos decir al árbol. ¿Qué es lo que pasa? Que ese sarmiento se quiebre, cae en el piso y un día va a secar. Se va a secar y ¿qué va a pasar? Nunca va a poder portar fruto. Por eso dice que si no te permaneces en mí, que no vas a poder portar fruto. Que así que no va a haber luz, no va a haber ese nacimiento nuevo, no va a haber ese Cristo en mí. Tenés que estar permanecido con Cristo.
Y eso es lo que nos dice, por eso dice, mira, dice, permaneced en mí y yo permaneceré también con ustedes. Yo quedaré en vosotros. Dice, porque el sarmiento no puede dar fruto, que sí que el sarmiento donde está sale la fruta, no puede dar fruto si no está atacado, no está permanecido en el vid, que si no está pegado al vid, que si no está al árbol. Espero que trato de bien explicar lo que trato de darle la imagen de que un árbol que da fruta, tiene que, la sarmiento tiene que estar pegado al árbol, porque si no está, va a quebrarse y se va a secar. Y obvio, las frutas nunca van a salir. Y eso es lo que pasa. En nuestras iglesias, muchos van a la iglesia, pero seguro, mucha gente vemos que están secos. No hay fruta. No, y me voy a decir, pero están en la iglesia, creen en Jesús, pero no hay esa vida en esas personas. Y bueno, ¿cómo uno puede ser que Cristo dice, bueno, Cristo vive en mí? Pero cuando usted ve a esa persona, no ve luz, no ve esa fruta, no ve... Es como si tienen las mismas preocupaciones que alguien que no tiene Dios. Es como si tienen esas mismas formas de pensar, tienen los mismos sentimientos que la persona que no tiene Dios. Dice, ¿cómo es posible? Es porque esa persona no permanece en Jesús. Por eso dice, permanece en mí para que yo pueda permanecer en vos. Por eso que recién leímos que Cristo vive en mí. No soy yo que vivo sino Cristo, pero ¿cómo Cristo va a vivir en vos si uno no permanece en Él? Pues dice, para que yo permanezca en vos, tenés que vos permanecer en mí. ¿Cómo uno puede permanecer con Cristo? Es quedarse en su palabra. Es lo que está explicando en ese momento. Uno dice, permanece en mí. ¿Cómo uno puede permanecer en Cristo? ¿Cómo uno puede estar en comunión con Cristo? ¿Cómo uno puede tener la perfecta comunión de ideas y de sentimientos con Cristo? La única manera que puede pasar, mis queridos, a todos que están ahí escuchándome, es tener que permanecer en su palabra. Por eso que uno se da cuenta que el diablo no pelea a la gente para ir a la iglesia, no les pelea a ver a tren de orar o a tren de ayunar, no. Lo que siempre el diablo te va a pelear es que no te permanezcas en su palabra. Siempre va a haber una pelea. ¿Por qué? Pues siempre va a haber una distracción. Siempre va a haber algo que va a pasar. Van a estar los niños, van a estar la familia, van a estar el trabajo. Y hay muchas cosas. Y son todas cosas que hay que hacer. Obvio, tenemos una familia, tenemos niños. Mismo si son jóvenes, más tiempo nos toma. Pero nosotros nos tenemos que disciplinar. Que a todos los días, voy a decir, no, a todos los días tengo que pasar ese tiempo en la palabra de Cristo. Y eso es una disciplina. Es como un atleta que quiere llegar a ganar algo, se tiene que disciplinar en los entrenamientos, en la hora que se va a acostar, lo que come, lo que toma. Constantemente es una disciplina, pero es algo que no puede hacer. El atleta no lo puede hacer 1 o 2 veces por semana. Si no, el atleta no va a llegar a ningún lado. El atleta se va a entrenar 5, 6, mismo 7 veces por semana. ¿Por qué? Y va a refusar siempre el alcohol, va a refusar todo lo que es grasa. ¿Por qué? Porque es una disciplina, es un objetivo que él tiene, que quiere ganar en el deporte que está practicando, cual que sea la disciplina. Pero nosotros, cuando Cristo nos dice, permanece en mí, es una disciplina que tenemos que dar nosotros, decir, ¿cuánto tiempo quiere estar pasando en la palabra de Dios todos los días? Porque uno cuando permanece con alguien, si usted está casado y tiene un esposo o tiene una esposa, si uno dice, voy a permanecer con mi esposa, por ejemplo, mi esposa, ¿cómo voy a permanecer mi esposa si yo le digo, yo estoy con vos 1 o 2 veces por semana? Mi casamiento no va a funcionar. Lo mismo le diría a mi hijo, yo soy tu papá 1 o 2 veces por semana, o 3 veces por mes, o 4 veces por mes. No va a funcionar, no, mi familia no va a funcionar. Yo tengo que ser el marido o padre de familia todos los días. Sea lo que sea que pase, yo prioridad siempre va a ser mi esposa y mis hijos. Por eso uno va a trabajar, por eso uno hace de comer, por eso uno ayuda a la escuela y bueno, todo el resto usted conoce, tienen familia la mayoría de ustedes. Pero permanecer con Cristo es algo de no 1 vez, 2 veces por semana, no va a funcionar. Esa comunión con Cristo no va a funcionar. Por eso es lo que pasa en otras iglesias, la gente está en comunión con Cristo los domingos y a lo mejor otro día en la semana y ya está. Ahí no va a haber ninguna comunión, ahí no, Cristo no va a vivir en vos, va a ser siempre vos. Por eso es que lo que leímos recién en Gálatas 2:20, ya no soy vos yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. ¿Cómo eso se va a producir?
si la persona no permanece con Cristo todos los días. Por eso que cuando Jesús nos dice, permanece en mí y yo estaré también con vos, permaneció en vos, la única manera que puede pasar es que permanezca con Él a todos los días. Ahora, la decisión que vos tenés que tomar es cuánto tiempo por día querés pasar en su palabra. Y cuando hablamos en su palabra, es el Evangelio. Porque la palabra de Cristo se encuentra en el Evangelio y todo el resto del Nuevo Testamento. Ahí se encuentra el Evangelio. Yo no digo que el Antiguo Testamento ya no es bueno a leer. No, todo es bueno a leer porque, disculpe, todo es la palabra de Dios. Pero lo más importante, si uno quiere permanecer en Cristo, quiere tener esa comunión con Cristo, aún no, ¿a dónde te vas a permanecer? Yo siempre te voy a dirigir a andarte al Evangelio, como ahora estamos leyendo el Evangelio. Anda a escuchar la enseñanza de Cristo, porque Jesús nos enseñó cómo estar salvados. Jesús fue el que fue a la cruz. Jesús nos dice cómo no ir al infierno. Es la persona que te dice más en toda la palabra de Dios, cómo una persona puede evitar ir al infierno. Nos enseña sobre eso constantemente en todo el Evangelio. Y después el Espíritu Santo, por el resto del Nuevo Testamento, nos enseña cómo vivir como cristianos, nos enseña cómo entrar en su llamado, nos enseña cómo uno vivir, cómo comportarse, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Sea Pablo, Pedro, todo lo que nos escribieron inspirados del Espíritu Santo, nos enseñan cómo vivir como cristianos. Quiere decir que es ahí donde está la verdad. Por eso que Jesús dice, yo soy el único camino, soy la verdad, soy la vida, porque no hay otro camino. Quiere decir que yo siempre te voy a aconsejar, ¿querés tener una comunión con Cristo? Concéntrate mucho en la palabra de Cristo que está en el Nuevo Testamento, está en el Evangelio, está en Hechos, está en todo el resto de los apóstoles que escribieron, inspirados del Espíritu Santo. Todas las enseñanzas están ahí. Pero usted se va a dar cuenta que cuando uno empieza a disciplinarse, a quedarse en la palabra de Cristo, ahí cuando uno se va a dar cuenta que el diablo va a querer siempre cerrarte el camino para que llegues ahí. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que si estás en comunión con Cristo, él no puede nada contra vos. Obvio que los problemas van a estar ahí, las dificultades van a estar ahí, pero vas a te dar cuenta que tu reacción no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque le diste el volante a Cristo. Ya no sos vos más que maneja a Él. Y si vos le das el volante a Jesús, es porque vos sabés que Jesús no se va a equivocar. A lo mejor no va a ser tus decisiones, no va a ser tus sentimientos, pero va a ser algo que tenés 100% confianza, que no hay error. No va a haber error. ¿Por qué? Porque Cristo nunca se equivocó y nunca se va a equivocar. Ahora si volvemos a Juan 15, lo que nos da el ejemplo entre el vid y el sarmiento, entre el árbol y lo que produce la fruta, usted tiene que comprender que tenemos que permanecer. Mira lo que dice al último, dice, porque separado de mí, nada van a poder hacer. ¿Cómo que nada uno puede hacer? Porque la gente que no cree en Dios tienen diploma, logran, tienen familia, tienen de todo. Sí, van a lograr cosas del mundo, pero ahora estamos hablando de cosas espirituales. La fruta que uno va a dar no es una fruta que va a mover físicamente, son frutas espirituales. La comunión con Cristo no es una comunión física. ¿Por qué? Porque Cristo no lo tenés físicamente al lado tuyo, es espiritual. Pero la gente, la fruta que va a ver salir de tu vida, tu familia te va a mirar, te van a ver con esa fruta, van a haber cambios que ahí van a decir no es solamente una persona que va a la iglesia los domingos, hay un cambio, hay una transformación. Hay fruto, hay una luz. Ahí se van a dar cuenta que ya no sos vos. Van a ver Cristo. Cuando te van a ver a vos comportarte como te comportas, van a ver Cristo. Y ahí esa gente van a estar sorprendida de que va a ser Cristo que va a manejar tu vida. Porque para entrar en comunión con Él, esa es la segunda parte y nos quedan unos minutos nomás y ya terminamos. Y yo quiero hacerles comprender ahora que para estar en comunión con Él tenés que permanecer en su palabra. Y permanecer, lo repito otra vez, es algo de todos los días. No es algo los domingos nomás, o los viernes, o de vez en cuando, o cuando uno cuando quiere o cuando no quiere, o no, este mes no, esta semana no, vivo esto la semana que viene. No hay semana que viene. Pues no sabe lo que va a pasar la semana que viene. Pero si uno empieza a esperar que no tenga problema para empezar a tener comunión con Cristo, pues les anuncio ahora que no van a tener nunca comunión con Cristo porque problemas siempre van a haber. Sea en tu familia o sea en el mundo, en tu trabajo, en lo que sea, siempre va a haber problemas.
Vos es una cuestión de decisión. Como un atleta, es una decisión. ¿Querés ganar la medalla de oro? Ok. El entrenador le va a decir, estos son los sacrificios que tenés que hacer. Tenés que entrenar todos los días, tenés que cortar esto, tenés que comer esto y tenés que dormir tanto por día. Y el atleta te va a decir al entrenador, perfecto, me dedico a eso, y ahí el entrenador lo agarra en cargo, pero tiene que haber una disciplina. Jesús está disponible a vivir en nosotros, pero si nos entrenamos 1 o 2 veces por semana, no puede, porque no le damos todo el lugar a Él. Tenés que dejarle todo el lugar a Cristo. Y como uno puede hacer eso, es quedarte concentrado en la palabra de Cristo. A medida, si por ejemplo lees un capítulo todos los días, y no solamente leer, pero lo vuelves a leer varias veces, y tratar de comprender, de meditar, y obvio de meterlo en práctica, es ahí que una transformación va a empezar en tu cuerpo. Físico sí, no tanto, pero más bien espiritual. Porque ahí le estás dejando todo el lugar a Cristo. Estás eliminando el antiguo vos y Cristo está tomando todo el lugar. Y ahí, como dice, si vos no permaneces en mí, no hay frutos que van a salir. Pero permanecer en Cristo es quedarse en su palabra todos los días. Bueno, van a pasar que un día no pasó por X razón, ok, puede pasar, pero al otro día no hay excusa. Y vos como un atleta no hay excusa. Ayer no me entrené, me tengo que entrenar hoy día. Y mañana me voy a entrenar con el doble porque ayer no me pude entrenar. Y es así, con esa mentalidad tenés que tener, con ese tipo de disciplina, tenés que ir a decir, no, yo quiero llegar a tener una comunión con Cristo. Y la tercera parte vamos a ver cuáles son los beneficios de estar en comunión con Él. Es increíble. Pero lo más importante es que permanezcan en su palabra. En su palabra está en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Todo lo que el Espíritu Santo nos enseñó sobre Pedro, Pablo y todo Juan, todo lo que escribieron. Pero el Evangelio, ahí están todas las enseñanzas de Jesús. Ahí uno se tiene que concentrar, y no solamente los domingos no a la iglesia, no, a todos los días. Una disciplina de decir, bueno, a todos los días son 30 minutos, a todos los días son 45 minutos, a todos los días es 1 hora. Y te disciplinás. Lo hacemos para ver películas y series. ¿Por qué no lo hacemos por Cristo? Tiene 24 horas un día. ¿Cómo no vamos a tener una media hora para Él, 1 hora para Él, para permanecer en Él, para que Él pueda cambiarnos? Y ustedes van a ver, no es porque yo se los digo, es porque tienen la palabra de Dios. Dice, el que permanece en mí y que yo permanezca en Él, es lo que nos dice ahí, van a aportar mucho fruto, no un poco de fruto, mucho fruto. Y ahí es donde empieza la comunión con Cristo. Esa es la comunión con Cristo. Empezar la comunión con Cristo, tenés que empezar la comunión con su palabra. Y eso es una cosa de todos los días. Y así tus ideas, tus sentimientos van a cambiar, porque no va a ser más tus ideas, tus sentimientos, van a ser las ideas y los sentimientos de Cristo. Y ahí en tu vida espiritual va a despegar. Y ahí donde la gente alrededor tuyo van a ver, ya no solamente una persona que va a la iglesia, hay un cambio, van a hablar con vos y va a ser distinto. Y esa es la diferencia de estar en comunión con Cristo, de estar crucificado. El antiguo nosotros está crucificado, ahora ya no sos vos, es Cristo que vive en vos. Eso es estar en comunión con Él, pero tenés que permanecer en su palabra. Hacer ejercicio, un capítulo por día, meditarlo, 30 minutos, ponerlo en diferentes versiones. Si conoces otra lengua, conoces el inglés, conoces el francés, conoces otra, leerlo en otra lengua, leer el mismo capítulo, mirá cómo lo escrito, lo escribieron distinto, algo, y vos le pedís al Espíritu Santo, ayúdame a comprender, a mostrarme algo. Alguien que hace eso todos los días, les digo, Cristo va a iluminar a esa persona. Va a haber un cambio en esa persona, un cambio que nunca han experimentado antes. Y después no va a ser un esfuerzo de hacerlo. Va a esperar el día siguiente, vas a tener ganas en ese momento otra vez porque vas a sentir Cristo en vos. Y ya no va a ser una dificultad de encontrar esa hora. Vas a cortar 20.000 cosas en tu vida para tener esa hora porque vas a encontrar placer a hacer eso. Y así es la segunda parte sobre la comunión con Cristo, es permanecer en su palabra, permanecer en la palabra de Cristo, y Cristo va a hacer que nos va a vivir en nosotros y los frutos van a salir y esa comunión va a empezar. Así que los invito para la tercera parte, que a lo mejor ya está disponible, depende cuando vea el video, y que va a ser los resultados de estar en comunión con Él.
Así que le pido que Dios los bendiga y sigan meditando sobre esa palabra. Traten de pasarlo a sus amigos, a su familia, para que esa palabra pueda atañir la máxima de personas. Que Dios los bendiga y nos vemos en la tercera parte. Amén.